Shabbat Shalom para todos. Aquí estamos en esta mañana de Shabbat, compartiendo con ustedes esta transmisión, este tiempo de meditar en la palabra del Eterno. Es un buen tiempo, la verdad, y siempre es bueno poder separar un momento. Sabemos que este es el día separado por Adonai, pero es bueno que nosotros podamos tenerlo presente, saberlo y separar este día. Por eso, en esta mañana de Shabbat estamos meditando, reflexionando la porción para esta semana, en todo lo que Abba tiene para compartirnos, nuestro Padre tiene para compartirnos en su escritura, ¿no? En la escritura, en su palabra, y hay mucho, como siempre decimos, mucho para meditar, mucho para leer, para ver, pero no solamente eso, sino todo aquello que incorporamos como un conocimiento dentro de lo que tiene que ver con nuestro intelecto. Eso después se hace una realidad en la práctica, ¿no? Haciendo y viviendo verdaderamente aquello que estamos aprendiendo o incorporando ese conocimiento. No está mal estudiar, no está mal tener conocimiento, pero no puede sobrepasar el conocimiento y nuestras horas dedicadas solamente al conocimiento, sino a todo lo que tiene que ver con nuestra vida y nuestra vida en relación al prójimo, a los demás. Es muy interesante esto porque la Torá tiene como, podríamos decir, dos grandes objetivos, y es amar a Dios, que aprendamos a amar a Dios y también amar al prójimo. Cuando a Yeshua le preguntaron cuáles eran los grandes mandamientos, cuál era el mandamiento más importante, él dijo: amar a Dios con todo nuestro corazón, el Shema. Cuando proclamamos el Shema a la mañana, al levantarnos, al acostarnos, estamos diciendo lo que Yeshua dijo acerca del gran mandamiento, que es amar al Eterno con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestra fuerza, lo que tenemos, y también a nuestro prójimo. Ahora, todo eso tiene que ver con la Torá. Ese es el resumen, podríamos decir. Si resumimos y decimos en pocas palabras de qué se trata la Torá: de amar a Dios y de amar al prójimo. Obviamente que cada Shabbat lo que hacemos es descubrir la forma, la manera en que debemos hacerlo. Por eso estudiamos las Escrituras, estudiamos la Torá, y de esa manera podemos saber la forma en que debemos conducirnos hacia Dios y también hacia los hombres. De hecho, guardar Shabbat es una manera, es una de las formas que Dios pide, porque Él dice que si le amamos, recordemos en Juan 15, dice, y podemos leerlo si quieren para comenzar este tiempo de porción de la Torá, no específicamente es esto lo que vamos a hablar hoy, pero si quieren lo podemos leer y les animo a que lo lean conmigo. Y se los leo, ¿saben por qué? No solamente se los quiero recitar, sino leerlo, porque quizás pueden escucharlo solamente y no saber que las Escrituras dicen esto. En Juan capítulo 15, versículo 10, dice: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, permaneceréis en mi amor. ¿Cómo es la manera que nosotros amamos? Amamos a nuestro Padre, amamos al Mesías, es guardando los mandamientos. Obviamente, escuchamos muchas corrientes acerca de que esto ya terminó, que esto ya no es para este tiempo, pero sabemos que por la gracia solamente del Eterno hemos llegado hasta aquí a conocer que por medio del Mesías podemos ser parte de Israel, podemos ser parte de esa gran familia, y en la manera que debemos hacerlo ahora, estando dentro de la familia, es conducirnos en rectitud, en justicia, activando la bondad, y eso quiere decir que nosotros vamos a tener una forma que conducirnos, que vivir dentro de esa familia. Esto suele pasar en cualquier familia, en cualquier hogar. Hay ciertas reglas que son puestas por los padres para que todos la cumplan, o sea, para que la casa, el hogar viva en un tiempo de armonía, pueda vivir bien,
bien organizados y también todo regir en Shalom. Esa es la palabra. Entonces, para esto lo mismo pasa en la familia del Eterno. Si nosotros queremos vivir en Shalom y la familia, el pueblo de Dios, y Dios es un Dios de Shalom, obviamente en la manera que quiere que nosotros nos vayamos a conducir es guardando su instrucción. Porque es un padre amoroso que da instrucción a sus hijos. ¿Para qué? Para que estén en maldición de ninguna manera. Para protegernos y saber qué es lo mejor. Hace unos días escuchaba con las tareas de mis pequeñas acerca de los derechos, ¿no? Y una de las preguntas era cuáles son los derechos y de qué nos protegen. Y pensaba que las escrituras están llenas de esa instrucción, que obviamente tienen muchos derechos, pero también hay muchas obligaciones, responsabilidades en cuanto a la instrucción. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Nos quedamos solamente ahí? No. A lo que se le llama o mal llama la ley es la que nos protege. Es decir, ¿cómo puede ser esto? El Brit Hadashah, o el mal llamado Nuevo Testamento, está lleno de dichos de nuestro Mesías, del Rab Shaul, del apóstol Pablo, acerca de que la Torah, la ley, nos protege. Porque cuando uno camina según la instrucción, uno camina seguro. Es por eso también que podemos decir que caminamos en libertad. Muy interesante esta introducción que no pensaba compartirla, pero creo que siempre es bueno refrescar que somos el pueblo del Eterno, que camina en justicia, camina en integridad, camina en su Torah, y como hijos obedientes debemos caminar en esa instrucción. ¿Para qué? Para que podamos representar bien a nuestro Rey, a nuestro Padre. Entonces, vamos directamente a la porción, porque en realidad está un poquito conectada con lo que estaba hablando acerca de los hijos obedientes, acerca de aquellos que caminan en la instrucción, de aquellos que no desvían su mirada. Miren, estamos en el 4.º mes, hemos comenzado el 4.º mes, y para esto, el 4.º mes es, podríamos decir, para tener muy en cuenta. ¿Por qué lo decimos? Porque justo la Parashá Korach, la que estamos hoy estudiando, la porción de Números, capítulo 16 al 18, nos habla de Korach y la rebeldía, la revuelta, la levantada, como quieran llamarle, de Korach con Datán y Abirán y algunos más, que eso produjo o trajo como consecuencia la muerte de muchas personas, 14.700, sí, es más exacto, muchas personas que aún para ese tiempo eran mucho más de lo que podría ser hoy, porque era más reducida la población. Entonces, mucha gente, eso es como decir, ese evento tuvo un efecto, una consecuencia tremenda y trágica. Ahora, justo la porción Korach está dentro del mes cuarto, Y es muy interesante porque el mes cuarto está relacionado a la vista, está relacionado a la forma en que se están viendo las cosas, está relacionado a momentos que fueron muy significativos dentro de nuestro pueblo. Por ejemplo, cuando se hizo el becerro de oro y empezó, por decir así, un evento tremendo también de idolatría, que este es el día 17 de este mes cuarto, como algunos lo llaman Tamuz, y Tamuz es el nombre de un dios. Entonces preferimos decir el mes cuarto, ¿verdad? Ahora, el mes cuarto tiene que ver con una puerta, es muy importante porque el 4 es puerta. También es un tiempo muy especial donde el Eterno nos recuerda que Yeshua es esa puerta por la cual podemos entrar a la familia. Por eso, haciendo esta introducción, creo que es interesante poder saber en qué momento estamos para interpretar un poquito más todavía acerca de esta porción, la porción de la Parashá Korach en la cual nos encontramos. Entonces estamos dentro de este mes donde también es un mes donde hay un montón de situaciones de parte de las tinieblas,
pero sabemos que el Eterno es el que lleva a su pueblo a caminar en victoria, pero por eso le digo, hay que caminar en la instrucción, tenemos que caminar en la instrucción. No nos desenfoquemos del Eterno, no desenfoquemos nuestra mirada de su instrucción, de sus pasos. Sé que hay muchas situaciones difíciles y muchas realidades que nos tocan muy de cerca, pero así también pasó con nuestro pueblo en los tiempos antiguos, y no tiene que ser, y tenemos que tomar el ejemplo, y no tiene que ser que se vuelva a ocurrir o a repetir los problemas que pasaron antiguamente. Pero, como sabemos, que en realidad somos un pueblo donde vuelve a pasar lo mismo, tendemos a levantar en nuestro corazón un montón de cosas que no están bien, que nos llevan a trágicos desenlaces y nos encontramos luego en problemas, en problemas. Entonces, vamos directamente a la porción. Está muy buena también la Haftará, la porción de los profetas, hablando Saúl y un montón de eventos también que suceden aquí con Saúl y con Samuel. Entonces, si buscamos Números, capítulo 16, le animo que busquen allí. Números capítulo 16, les doy un tiempito si lo busca. Vamos a leerlo, el capítulo 16 del versículo 1, tomamos unos versículos y así después vamos a ir viendo quizás algunas cosas aisladas, pero desde acá parte de la porción y es la materia de estudio de este día, de este Shabbat y de lo que fue la semana. Porque en la porción anterior, bueno, hay un montón de cosas también que estaban muy interesantes y podemos conectarlas. Seguimos con la misma línea, donde hay un mal reporte, donde hay una mirada, haciendo un cierre del mes anterior y abriendo a una mirada muy diferente acerca de la realidad, acerca de la percepción de las situaciones de la vida. Entonces, hoy nosotros estamos en ese momento. Ellos, para esos momentos en Yelateca, los espías que se les llamó, aquellos que fueron a explorar, los exploradores, vinieron con un mal reporte, algunos y otros, y yo me quedé, como les decía en el Shabbat anterior, la transmisión anterior, que nos quedábamos con las declaraciones, las proclamas, lo que habla Caleb, que son palabras muy interesantes porque llevan a cambiar de dirección hacia donde estaba orientada ese mal reporte, porque ese mal reporte trae consecuencias, trae muchas consecuencias, entre esas estar 40 años en el desierto. Pero las declaraciones de Caleb, las proclamas que hace, son las que van a infundir emuná en muchos en el pueblo para continuar ese viaje y la generación que entraría, que seguramente eran muy jóvenes, que entrarían luego a la tierra prometida. Entonces, hablábamos acerca de la importancia de tener Josué y Caleb dentro del pueblo. Entonces, cada uno de nosotros podemos ser esos Josué y ese Caleb que hacen proclamas en cuanto a las realidades diferentes, con una vista diferente y una percepción diferente a la que hacen otros que al mirar la realidad enseguida empiezan a proclamar palabras que están fuera del contexto de la emuná y de lo que Dios establece. ¿Por qué? Porque la verdad es que lo que estamos viendo y hablando en nuestros tiempos también están los nefilim, y que quieren amedrentar, intimidar al pueblo, pero también tenemos que saber que nosotros somos Israel de este tiempo, y aunque gigantes haya, nosotros los comeremos como a pan. Así dice Caleb en su expresión. Muy importante. ¿Y por qué conecto esto?
Porque ahora nos vamos a encontrar dentro del pueblo, siempre dentro del pueblo, con una persona que estaba en el servicio, sirviendo al Eterno en las cosas santas, pero acá viene el problema. Números capítulo 16, versículo 1 dice: Coré o Coraj, hijo de Jar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos de la tribu de Leví y la tribu de Rubén. Campamento de Rubén, tribu de Rubén, es la que está representada en el mes cuarto. Muy interesante tener en cuenta el detalle. Y en el mes cuarto, que es el mes que nos encontramos. Entonces, y Coré, dice, está dando toda de dónde viene Coré, y sabemos que claramente dice acá de Coat o Kehat, dentro de los hijos de Leví, y van a ser el grupo, por decir así, o la tribu de Coat, la que, dentro de la tribu de Leví, ¿no? Pero las divisiones de Coat son las que estaban encargadas en el templo, en el tabernáculo, de transportar y manipular todo lo que eran los mobiliarios. Digamos que no eran cosas menor, ¿no? Era muy importante lo que se hacía. Entonces, versículo 2 del capítulo 16 dice: y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Ahora, veamos esto, y acá dice que no eran cualquier persona la cual se levantaron, sino eran personas de renombre, dice, príncipes de la congregación. Entonces quiere decir que eran personas que estaban bien enteradas del trabajo, tenían responsabilidades, seguramente personas a cargo, personas a las cuales tenían que dirigir y demás. Entonces, no era una persona que quizás no era conocida dentro del pueblo, sino eran personas que estaban de renombre, que eran conocidas, ¿no? Valga la redundancia. Y en el versículo 3 dice: y se juntaron contra Moshe y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Adonai. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Adonai? Pensemos en las palabras que están hablando, que están diciendo. El reclamo que le hacen a Moisés y Aarón. Y principalmente el reclamo tiene que ver con: ustedes se levantaron solos. Cuando nosotros estamos viendo por medio de la instrucción que el proceso que llevó, que Dios estableciera a Moisés, a Aarón, para el trabajo, la separación, lo que Dios miró y pensó para ellos, ¿no? Hay un texto que me gusta mucho y quiero ir compartiéndolo porque después me olvido, a veces me olvido y creo que es pertinente para ahora. Si buscamos, le voy a pedir que ustedes busquen también, yo se lo voy a leer. Si pueden buscar ya le digo, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Y dice así: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre de Adonai. Y sabemos lo que pasa luego. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que conoce a los que son suyos y tienen el sello. O sea, muchas veces nosotros pensamos que son las mismas personas que pueden estar dentro de un trabajo, de una labor, pero en realidad es el mismo Señor apartando, separando a esas personas para una tarea específica. De hecho, dentro del cuerpo sabemos que todos somos importantes y todos cumplimos una función. Y es muy interesante porque a mí me hace pensar en la Parashá Korah, que en realidad
uno de los grandes problemas que hay de profundos, que no se ven en sí, pero que están interesantes pensarlos, ¿no? Y es que quizás Coré no entendió cuál era su trabajo y la importancia de su trabajo, y por eso quiso ver o quiso ir por lo que veía como algo atractivo, ¿no? Estar en el lugar del Cohen Gadol, o sea, de Aarón. Una de las cosas que a mí me parece, quizás algunos puedan diferir, pero una de las cosas es que no pudo entender su lugar, lo mismo los demás. Eran príncipes, ya eran personas que tenían, por decir así, un cargo, que tenían un rol muy importante dentro del pueblo, pero no lo podían ver y siempre querían como algo más, como más visible. Y ahí podemos decir todo lo que se levanta en el corazón, la soberbia, el orgullo, de decir no quiero más, quiero ser reconocido, puede ser todo lo que sea. Pero creo que muchas veces cuando se está mirando a otras personas, es porque en realidad no estamos sabiendo cuál es nuestro rol, cuál es nuestro trabajo por el cual Dios nos separó y nos puso dentro del pueblo y nos colocó para una función, para un trabajo. Lo importante primero es saber e interpretar o tener presente que Dios nos ha puesto dentro de un pueblo y que cada uno tenemos una función. Ese es el primer paso. Si ya no sabemos eso, entonces, si estamos queriendo o anhelando algo más, ¿cómo podemos querer el lugar de otros si ni siquiera sabemos que estamos separados por Dios, puestos en un pueblo, en una familia para una función? Entonces, en la familia todos tienen una función, tienen una parte. Uno es el padre, otros la madre, los hijos. Y aún dentro de la familia cada uno cumple una función. Y es muy interesante trabajar en familia y decir, bueno, este tiene esto en particular, el otro tiene esto. Y es muy importante y es muy lindo trabajar así y la armonía que viene para el hogar, decir, qué bueno los dones o qué bueno los talentos que pueden tener nuestros hijos, o destacar las virtudes del esposo, de la esposa, es muy importante. Bueno, dentro de la familia del Eterno es lo mismo, cada uno tenemos una función. Y creo que el problema de Coré es que todavía no se sentía incluido dentro del pueblo, o dentro del pueblo su función quería que sea esta u otra, porque aún no había entendido la importancia, el valor del lugar donde había sido colocado. En Mateo capítulo 24, versículo 25, nos recuerda algo muy interesante y dice así, Mateo capítulo 24, versículo 25. Dice, ¿quién es pues siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Entonces, muy interesante este texto, muy interesante. ¿Qué nos está diciendo? Que no es que hay una persona que pueda levantarse a hacer algo, aunque muchos quieran levantarse y tomar un rol, pero en realidad acá nos está hablando que el siervo fiel está trabajando y prudente, trabaja porque su Señor, el amo, le ha dado una función sobre los de su casa para darles comida. Muy interesante, muy interesante. Coré no se dio cuenta que el Señor, el amo, Adonai, le había dado una función dentro de esa familia, dentro de los de la casa, para él proveer comida. Y no hablemos en un sentido literal, no hablemos en un sentido literal. Estamos hablando como en una metáfora, ¿no? Algo alegórico, pero lo que estamos diciendo es que Coré tenía una función que iba a proveer algo, o sea, que iba a proveer obviamente ese trabajo, lo que Dios necesitaba para que el pueblo llevara las ofrendas y todo lo que había que hacer en el tabernáculo. Entonces, Coré estaba dentro del servicio y era muy importante, muy importante. Y me gusta esto cuando dice que el amo es que pone al siervo, y el siervo es el prudente,
hace lo que el amo dice, y aunque él esté, ese siervo prudente, está sobre los de la casa de su amo, sigue siendo siervo, porque la tarea de él, aunque esté por sobre esas personas de la casa, lo que tiene que hacer el siervo es darle comida. Entonces, en cuanto quiere sentirse más que los demás, no se puede sentir más porque en realidad lo que él está haciendo es un trabajo de siervo y es entregar la comida. Si él estuviera sobre los demás, entonces su función sería quizás diferente, ¿no? Hablando en lo que requiere a los escalafones o estatus o demás. Pero acá el punto es que si hoy nosotros tomamos como referencia este texto, que está muy interesante, el Eterno nos ha puesto a cada uno dentro de la familia para un trabajo específico. Y a los siervos prudentes, a los que puso sobre la casa, digamos, con un lugar, no para enseñorearnos, sino solamente para dar comida. Quiere decir que no dejamos de ser siervos. Al contrario, somos los primeros en servir. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo a la mesa. Estamos proveyendo la comida. Entonces, muy interesante esto. Hay muchas aristas en cuanto a esta porción de lo que podríamos hablar. Este es uno. Podríamos hablar de la rebeldía. Podríamos hablar de lo que implica el corazón que se levanta, que se rebela. Y anoche pensábamos en la recepción de Shabbat, en muchas ítems muy interesantes en cuanto a esto, en cuanto a la rebeldía. Y me gustaría que lo veamos también en conexión con la Haftará, la porción de los profetas, y todo lo que sucede con Saúl y con Samuel. Seguramente ustedes lo han leído, están enterados de esta Haftará. Bueno, vamos a buscar allí Números, donde estábamos, el capítulo 16, el versículo 4. Y quiero terminar con esta parte para poder seguir con lo de Samuel. Dice, cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Y acá estamos viendo ahora el accionar, la reacción de Moisés ante la proclama o lo que pueda expresar o queja o reclamo de Coré. Porque anteriormente leímos que la pregunta dice, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Adonai? Eso le dice Coré. Leímos lo que dice Mateo, que el siervo prudente es puesto por el Señor sobre los de su casa para dar comida. Leímos lo de Timoteo acerca del fundamento que Dios conoce a los suyos, a los que son de él y tienen el sello, y todo aquel que menciona el nombre de Adonai, esa parte de iniquidad, ¿no? Entonces es tremendo porque esto está íntimamente relacionado a lo que sucedió aquí con Coré. Entonces, cuando lo oyó Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito. Mañana mostrará a Adonai quién es suyo y quién es santo y quién hará que se acerque a él, y el que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomad incensario, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Adonai mañana, y el varón a quien Adonai escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel, que haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Adonai y estáis delante de la congregación para ministrarles? Eso estamos hablando y está íntimamente relacionado al texto de Mateo. O sea, lo que está diciendo es que acá el amo, el Señor, lo que hizo fue separar a la tribu de Leví, a los hijos de Leví. ¿Para qué? Porque los separó para hacer una tarea no mejor que los demás, pero sí una tarea que era necesaria y que estaba como era primordial dentro del pueblo, porque de allí iba a regir todo lo demás. Entonces dice, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel,
acercándose a Él, porque esa es otra cosa que encontramos, un ítem, que lo que hace Dios a los hijos de Leví es acercarlos. O sea, lo que le está diciendo, hijos de Leví, ya el hecho de que estén separados para este trabajo, ya están siendo por medio del Eterno acercados a Él. Por eso digo, muy importante es que creo que el problema, uno de los problemas que le hizo mal a Coré es no saber su identidad, no saber su función, la tarea por el cual Dios lo había separado, y ese es un grave problema dentro del pueblo. ¿Por qué vienen las situaciones y como estas, donde se pone de manifiesto la rebeldía, el corazón que empieza a salirse de los lineamientos que Dios establece? Es porque no se conoce quién es. Porque todavía no le ha sido revelado, no ha entendido cuál es su parte dentro del pueblo. Y que ya el hecho de ser llamados dentro de la familia de Israel, ya Dios nos separó. En otras palabras, si quiere escucharlo así, ya somos importantes. El hecho de habernos separado. Hoy nosotros estamos trabajando, de cierta manera, porque no están los hijos de Leví, estamos trabajando con esa función. Y cada uno ejerce una función dentro del pueblo. Es muy interesante esto, muy interesante que podamos enseñar y volcar la instrucción, la palabra del Eterno, contar las buenas nuevas a los demás. Pero a veces estamos como muy mirando hacia adentro, ¿no? Y a un montón de situaciones y no estamos viendo todas las personas que están necesitando que abramos nuestra boca y que en vez de salir quejas, salir reclamos, que salgan buenas nuevas, buenas noticias a personas que están sin esperanza, que necesitan una palabra que pueda a ellos despertarlos y que puedan salir de ese punto en el que están muchas personas con depresión, muchas personas que realmente están mal, que necesitan shalom, y que nosotros podemos contar acerca de esas buenas noticias y presentarle a nuestro Maestro, a nuestro Mesías Yeshua, y también contar acerca de lo que significa caminar en la Torá. Ahora, el punto es que a veces nos quedamos quietos mirando hacia adentro, mirando hacia nosotros mismos, mirando hacia los problemas que quizás que pueden haber y no estar mirando la función, las tareas por las cuales estamos puestos dentro del pueblo. A mí eso me gusta mucho cuando dice, no les bastó con que los separara y que estéis delante de la congregación para ministrarles. Es muy interesante. Dice, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, procuráis también el sacerdocio, por tanto tú y todos tus séquitos sois lo que os juntáis contra Adonai, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Entonces dice, y envió Moisés a llamar a Datán y Abirán, a los hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Y bueno, sigue diciendo, es tremendo, y leerlo todo no nos daría el tiempo en toda esta revuelta. Por eso vuelvo a decir, hay muchas cosas que estamos hablando acá que tienen que ver con volverse o levantarse o ir en contra de lo establecido por Dios. Y ese es casualmente uno de los ítems muy importantes que hablábamos y que me llamó la atención, y también pensaba un poquito. ¿Cuál fue verdaderamente el problema de Coré, o qué es lo que encontramos en el problema de Coré? Y quiero que vayamos ahora a la Haftará, a la porción de los profetas para este día, que también nos explica un poquito este problema del corazón. Porque no es otra cosa que el problema del corazón. Vamos a buscar Primera de Samuel, en el versículo 11, que toca para este día. Si lo podemos buscar ahí, ya estoy arreglando una cosita acá.
Em, y vamos a buscar en el capítulo 11, cuando nos habla acerca de lo que estaba sucediendo. Obviamente, para entender un poquito lo que está sucediendo aquí en la Haftará que compete para hoy, tendríamos que ir un poquito atrás, y me gustaría, porque tenemos unos minutos, ir un poquito atrás para ver la situación, qué es lo que estaba ocurriendo, y poder unir lo que pasa con Coré, la porción, y también con la Haftará, que es muy interesante. Entonces, vemos la situación de Coré, el séquito de Coré, con todos los que estaba, con todos los que se levantaron, con el reclamo, con las quejas, con la situación que ellos expresan acerca de que había un problema, que estaba habiendo un problema, que realmente estas personas no estaban de acuerdo con lo que Moisés y Aarón estaban haciendo, no porque estuvieran haciendo algo malo, sino porque estaban en un lugar donde Dios los puso, pero que en realidad ellos querían tomar ese lugar. Ahora, hay mucho, como les digo, hay mucho para pensar en toda esa situación, pero una de las cosas que veo es el tema de la rebeldía, el ponerse como en una posición donde no me gusta lo que está sucediendo. Y ese es básicamente la rebeldía, es decir, no estoy de acuerdo con lo que está pasando, no estoy de acuerdo con aquel, con esto, y quiero que veamos un poquito el problema del pueblo, porque en realidad el pueblo, como pasa en los días de Samuel, el problema del pueblo va por otro lado, como el de Coré, no específicamente con Moisés y con Aarón. Entonces, si vamos ahí en Primera de Samuel, en el capítulo el capítulo 7, de Primera de Samuel, dice así: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Adonai, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Adonai, y solo a él servid, y os librará de las manos de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Adonai. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Adonai. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, y la derramaron delante de Adonai, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Adonai hemos pecado. ¿Qué dijeron? Una vez que quitaron los ídolos, que hubo una teshuvá, y dice, sirvieron solo a Adonai, volcaron su corazón a él. ¿Y cuál fue el reconocimiento del pueblo? Por eso vamos avanzando un poquito en esto. Y yo dice, contra Adonai hemos pecado. ¿Qué es lo que reconoce el pueblo? ¿Qué es lo que sale de la boca del pueblo? Que en realidad el problema era que habían pecado contra Adonai. Acuérdense que la rebeldía está principalmente, y eso es lo que quiero llevaros un poquito ahora, relacionada no en sí a las personas, con las personas, sino que hay una raíz. En todo esto hay una raíz, tanto en Coré como en el pueblo en los días de Samuel. Y dice, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Seguimos como en la misma línea de la porción anterior, ¿no? Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no cese de clamar por nosotros a Adonai nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Adonai, y clamó Samuel a Adonai por Israel, y Adonai lo oyó. Bueno, y ahí sigue la historia, pero quiero avanzar un poquito
en el capítulo 8, vamos a ir porque quiero llegar al 11, no es que vamos a leer todo, quiero llegar al capítulo 11 para ver lo que estaba sucediendo, porque la Haftará para este día está en el capítulo 11 y 12. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces vemos estos acontecimientos ya de Samuel con el pueblo. Capítulo 8 dice, aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Birseba, al sur de Israel. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, y antes se volvieron tras la avaricia, dejando sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Esto estoy leyendo para llegar a los próximos versículos, que está la clave de todo esto, como está en la situación de Coré. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, versículo 6, lo que les están pidiendo acá es un rey, y un rey como las demás naciones. Recuerden, cuando el pueblo empieza a ver a las demás naciones y quiere vivir como las demás naciones viven, entramos en una zona peligrosa, zona de turbulencias. ¿Por qué? Porque en realidad el pueblo está queriendo ser como las demás naciones. En otras palabras, aquí empieza el problema de la asimilación, el problema de que en realidad se quiere ser o se quiere hacer lo que los demás hacen. Y ahí está el corazón engañoso cuando dice que no, pero el corazón engañoso es que en realidad su corazón está yendo por caminos desviados. Versículo 6. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Adonai. Versículo 8, y dice de esta manera, conforme a todas las obras que han hecho el 7. Y dijo Adonai a Samuel. Capítulo 8 de Primera de Samuel, versículo 7, clave. Aquí estamos en el punto clave. Y dice, y dijo Adonai a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Me imagino a Samuel diciendo, pero a ver, ¿cómo, Señor? ¿Cómo esto? ¿Cómo voy a hacer todo lo que me digan? ¿Cómo? Es como que me imagino desorientado Samuel. Y luego dice, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. El problema no está sobre las personas. El problema de Coré no era Moisés y Aarón. El problema del pueblo no era Samuel. El problema radica en el corazón del hombre, que en realidad no quiere cumplir la instrucción del Eterno. No quiere vivir de acuerdo a los caminos del Eterno. Y contra quien se rebela es contra el mismo Padre. Dándole la espalda y diciendo, no quiero, en otras palabras, hacer lo que vos me decís que haga. Tremendo. Habiendo leído esto, ahora sí vamos al capítulo 11 de Samuel. Y dice de esta manera. En el capítulo 11, versículo 14. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Adonai en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Adonai y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Acá había pura fiesta y felicidad. Ahora sí tenemos un rey, ahora tenemos a alguien que nos gobierne, ahora somos como las demás naciones de la tierra, que tienen un rey. Ahora sí. Entonces, el capítulo 12 dice, dijo Samuel a todo Israel, he aquí yo he oído vuestra voz
en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. ¿Por qué dice estas palabras? Porque anteriormente Dios le está diciendo a Samuel, escucha todo lo que te digan. Vamos a leer nuevamente versículo 1 del capítulo 12 de Primera de Samuel. Y dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. En otras palabras, escuché lo que ustedes dijeron y yo hice lo que ustedes dijeron. Y les di un rey. Porque ustedes, en otras palabras, y hablo a mi manera, ¿no? Como no queriendo poner palabras, pero sí pensando en lo que podría estar pensando Samuel, porque ustedes quisieron un rey. Porque ustedes se quisieron salir del reinado del Eterno para ponerse un rey. Miren lo que dice el versículo 2. Ahora pues he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Y luego empieza a decir Samuel, aquí estoy, atestiguad contra mí, delante de Adonai, delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de la mano de ningún hombre. Y él les dijo, Adonai es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Versículo 6, entonces Samuel dijo al pueblo, Adonai que designó a Moisés y a Aarón. ¿Qué es lo que está reafirmando Samuel? Quizás está reafirmando por el problema de Coré, de lo que había sucedido. Entonces dice, Adonai que designó, que separó él a Moisés y a Aarón, y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé contra vosotros delante de Adonai acerca de todos los hechos de salvación que Adonai ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Y luego sigue hablando toda una lista, ¿no? De todo lo que está pasando. Y vamos a adelantarnos. El versículo 15, allí del capítulo 12, y dice, mas si no oyereis la voz de Adonai, y si fuereis rebelde a las palabras de Adonai, la mano de Adonai estará contra vosotros como anduvo en contra de vuestros padres. ¿Por qué dice eso? Porque el pueblo que se rebeló en el desierto, ahí quedó. Acá lo dice Samuel, porque los que fueron rebeldes y no escucharon las palabras, la mano de Adonai estará contra vosotros. ¿Es una persona? No, es el mismo Dios. Porque acá el problema radica en el corazón y no tiene que ver con las personas, tiene que ver con el mismo Dios. Y obviamente eso después desencadena problemas entre el prójimo, entre nuestro prójimo. Esa es la raíz de todo. O sea, la raíz de Coré, Datán y Abirán y todo el séquito, los 250 varones, fue un problema del corazón. Ellos vinieron contra Moisés y Aarón, pero en realidad el problema era contra el mismo Dios. Su corazón se había rebelado, su corazón se había desalineado, su corazón estaba lejos de querer hacer lo que Dios decía. Lo mismo pasa aquí con el pueblo. Por eso Samuel les está repitiendo, si ustedes son rebeldes, miren lo que va a suceder. Vamos otra vez al versículo 15. Mas si no oyereis la voz de Adonai, y si fuereis rebelde a las palabras de Adonai, la mano de Adonai estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Versículo 16 dice,
Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Adonai hará delante de vuestros ojos. ¿No es la hora de la siega del trigo? ¿No es la hora de la siega del trigo? ¿En qué momento estaban? Shavuot. Yo clamaré a Adonai y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Adonai, pidiendo para vosotros rey. O sea, en ese momento vieron cuando está lo mejor de la fiesta, cuando todo está perfecto, la comida, la música, todo parece que está de 10. Pero alguien se levanta con un discurso y dice, qué lindo, el hombre va a dar unas palabras. Pero en el momento que da esas palabras, se nos arruina la fiesta. Porque acá dice, el versículo 17, dice, ¿no es la hora de la siega del trigo? Yo clamaré a vosotros y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad. O sea, estamos en una fiesta, estamos celebrando que tenemos un rey, ahora somos como las demás naciones, y este hombre nos está diciendo esto, que hay maldad en nosotros, que habéis hecho ante los ojos de Adonai, pidiendo para vosotros rey. O sea, ustedes están celebrando que se están desentendiendo de Dios. Y Samuel clamó a Adonai, y Adonai dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Adonai y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos, Adonai tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados que hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Adonai, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades, que no aprovechan ni libran, porque son vanidades, pues Adonai no desamparará a su pueblo, por su grande nombre, porque Adonai ha querido haceros pueblo suyo. Miren qué tremenda la misericordia, la gracia del Eterno, que en medio de un pueblo que le está desechando, que le está dando la espalda, está diciendo pueblo suyo. Miren el grande amor del Eterno, la paciencia. Tremendo lo que está sucediendo aquí. Lo de las lluvias y el trueno parece que algo es, bueno, lluvia y trueno, no parece tanto. Cuando uno estuvo medianamente acostumbrado a los truenos y a la lluvia, así como algo normal, es un momento de un poco de ruidos, una tormenta fuerte y pasó. Pero seguramente el momento fue bastante grosso, podríamos decir, fue tremendo, porque la gente tuvo temor. Lo mismo sucedió en el momento de Coré, cuando Dios le dice, sepárense de esta gente, sepárense de Coré, de Datán, de Abiram, de todo su séquito y de su casa, porque el que esté con ellos y se una a esa rebeldía y se una a esa maldad que han levantado, en otras palabras, también va a morir. Ese día murió Coré, la tierra se abrió, o sea, la tierra se abrió y fueron tragados vivos, o sea, y su casa y todo lo que le pertenecía a ellos. Fue tremendo lo que sucedió y podríamos decir, uy, qué tremendo, Dios parece un Dios malo lo que hizo. Pero en realidad Dios no puede permitir que se levante de esa manera la rebeldía en contra, ¿no? Entonces, eso fue muy tremendo, el hecho de Cora contra Moisés y Aarón, pero en realidad, volvemos a decir, el problema de todo aquí no radica en sí en las personas que estaban puestas por Dios en ese momento, sino en realidad que el pueblo, Coré, como todos los que se unieron, en realidad fueron muchos, por eso muchas personas murieron, se unieron a levantar ¿cómo decir? Eso en su corazón, porque en realidad la raíz de todo es cuando un corazón
no está alineado de acuerdo al corazón del Padre, y verdaderamente ese corazón lo que quiere es hacer lo que, o regirse bajo su voluntad y no bajo la voluntad del Eterno, vienen los problemas. Vienen los problemas. Aparentemente muchas de las cosas que planteó Coré, y si lo miráramos exhaustivamente, hasta parecerían buenas. Lo mismo lo de Samuel, qué malo había en tener un rey. Pero aunque las intenciones no parecían ser malas, o sea, no era malo o era correcto lo que podrían estar diciendo, el proceder no fue correcto. No había un montón de cosas en las cuales Coré hizo que le llevaron en su proceder a... Es lo que tenemos que reflexionar para nuestros días, pensando en la porción de este día, de esta semana, que como siempre decimos queda mucho por hablar, porque si ustedes ven la porción, el trabajo de los levitas, de los coaníes, su rol y de lo que Dios estaba haciendo con ellos en proveerles el diezmo, hablando de la disposición del diezmo para ese trabajo. Es muy interesante porque en realidad nosotros no nos damos cuenta. Podemos decir entonces, ya terminando, que terminando, y quiero leer Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Terminamos con esto entonces. Dice así: palabra fiel es esta: si alguno anhela el cargo de líder, reprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la congregación de Adonai? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga la condenación en que cayó el diablo, dice esta versión, ¿no? Y debe gozar también de buena reputación entre los de afuera para que no caigan en descrédito y en el lazo del diablo, ¿no? Está hablando de la forma del liderazgo. En Timoteo habla casualmente muy interesante acerca de esto. ¿Quién es la persona que quiere estar? ¿Quién es el que quiere estar en un lugar, en una posición? ¿O cuál es tu función? ¿Cuál es la función que queremos? ¿Qué quieres? Sería la pregunta. Primero veamos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hizo Dios con nosotros y en qué lugar nos colocó y qué nos colocó a hacer. Porque si no entendemos eso, vamos a querer la función, el trabajo de los demás y no vamos a ver lo que Dios ya ha puesto en nosotros. Pero sabiendo que la raíz de todo este mal, en donde se levanta la rebeldía, quizá algunos dicen, no, yo no quiero en sí un lugar, pero el mismo hecho de no saber cuál es nuestra función nos lleva a no entender que nosotros estamos separados por el Eterno para una tarea. Entonces, no vivimos la vida como las demás naciones, porque hemos sido separados. Quizás no tenemos la función en sí como un pastor, como un maestro, quizás no literal, pero sí Dios nos ha llamado a todos a hacer una función y a todos nos ha llamado a hablar de las buenas nuevas, la buena noticia de las dos casas de Israel, de que las personas puedan salir del lugar donde están, muchas personas perdidas que no han encontrado su propósito. ¿Cuántas cosas Dios nos ha puesto a hacer para hacer a todos? Pero si nosotros no estamos entendiendo eso, ni siquiera cuál es nuestra función, en realidad ya se levanta en nuestro corazón toda una serie de argumentos que no tienen que ver con las personas que quizás nos rodean, sino contra el mismo Dios. Lo dice aquí la Hasdará de este día, lo dice la porción de este día, de esta semana. Lo que se levanta en el corazón del hombre no es otra cosa que
la rebeldía o en ponerse en oposición al Eterno. Termino con las palabras de Dios dadas a Samuel. No te desecharon a ti, Samuel, me han desechado a mí. Entonces, cuidado con querer ponernos un rey, querer nosotros levantarnos y andar incluso a la deriva, ¿no? Porque a veces el problema está que cuando nosotros decimos que conocemos al Eterno, que le seguimos, pero en realidad andamos a la deriva, no hay nadie que nos guíe y terminamos haciendo lo que nos parece. Y en ese punto a veces podemos pasar en la línea roja y levantar esa rebeldía contra el Eterno, porque en realidad lo que queremos es hacer lo que a nosotros nos parece y no seguir, caminar la instrucción del Eterno al lado de nuestros hermanos. No somos personas solas, estamos dentro de una familia, somos parte de una familia y por ende juntos caminamos y juntos estamos yendo por el desierto, por decir así, a la tierra prometida. Esperamos que podamos permanecer y que no nos pase como a Coré, a Datán y a Abiram y a todo el séquito, que por un momento miraron, tomaron mal consejo y se desviaron. Que no sea nuestra situación. Así que les animo poder meditar en esto que queda de este Shabbat y decirle al Eterno cuántas cosas hay en nuestro corazón que quizás no estamos conformes. Quizás le podemos decir lo que nos está pasando. Y muchas veces todo eso que nos sucede es por causa de no estar viendo cuál es nuestra posición, aún como hijos. Entonces, en este día podemos decir que aún tenemos que trabajar la paternidad. Tenemos que trabajar y entender que el Eterno es nuestro Padre, que somos sus hijos, primeramente eso, y que Él nos ha puesto para una función. En Juan, como comenzamos, capítulo 15, dice, yo os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Shabbat Shalom para todos, que tengan un buen término de Shabbat, y Shavuot Tov, que tengan una hermosa semana, y lo que queda de este Shabbat, disfrútenlo, mediten, y que sea un tiempo para renovarse en su interior. Shabbat Shalom para todos.